El día de ayer estuvimos tratando de dar una idea general de quiénes somos, de cuál es la finalidad que Dios se trazó para crear, por qué nos creó. Y llegamos a conclusiones, yo creo que válidas y muy importantes. El primer ser humano creado y el motivo por el cual Dios crea es Jesús. O sea, no es el hombre como tal, sino es Jesús. ¿Para qué lo crea? Para poder subsanar la necesidad de Dios. Porque Dios, por necesidad de naturaleza, tiene que amar, porque Dios es amor. Y esa necesidad no la puede subsanar de otra manera más que con un ser semejante a Él. Y el único ser semejante a Él es el Hijo. O sea, es Él mismo, pero en la persona del Hijo. Entonces, primer ser humano creado es Jesús. La causa de la creación es Jesús. Dios, ¿cómo lo diríamos? Satisface su necesidad de amor en Él. Y una necesidad de decoro, o sea, tiene ahora a alguien igual a Él y puede recibir el amor igual que el que Él da, porque Jesús es Dios junto con Él, es segunda persona de la Trinidad. Otra de las cosas que es importante entender, el hombre, el ser humano, ya nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios en Jesús. O sea, tenemos la imperiosa necesidad de tener a Jesús en nosotros para que podamos compartir esa imagen y esa semejanza con Dios y poder entrar en el plan de Dios de ser amados por Él y poderlo amar totalmente. Entonces nosotros necesitamos estar en Jesús. Creo que serían los puntos clave de lo que vimos ayer. Ahora vamos a empezar por la creación del hombre, ya de nosotros. Ayer hablamos de la creación de Jesús, de la humanidad de Jesús. Ahora vamos a ver cómo fuimos creados nosotros. El día de ayer también decíamos que nosotros no formamos parte de la creación general. Y creo que todos están de acuerdo con eso. O sea, no somos parte de la creación. Vamos a verlo. Vamos al libro del Génesis, ¿sí? El libro del Génesis nos habla, es una narración de la creación. En el primer día, Dios crea el cielo y la tierra, o sea, los elementos. Pero esos elementos, o sea, era un caos. No había orden, no había nada, simplemente era la creación de la materia. Y nos dice el Génesis que el Espíritu de Dios se movía sobre la creación, sobre aquellos, ¿sí? En el segundo día, Dios empieza a poner un orden en todo lo creado. O sea, ese orden empieza a ordenar las cosas, en el cielo lo que le corresponde, en la tierra, en las aguas, en fin, empieza a hacer una ya transformación de aquella materia, de aquel caos, y lo empieza a poner como lo conocemos ahora. En el tercer día, separa las aguas de las de arriba del cielo de las de abajo de la tierra. Aquí Jesús nos da una explicación de qué quiere decir eso. O sea, que no era adecuado que toda el agua que Él crea estuviera en algún lugar nada más, que todo estuviera aquí en la tierra, o que todo estuviera en el cielo, y creo que todos sabemos cuál es el agua del cielo, ¿verdad? O sea, las nubes. Tiene que haber un ciclo
para que esté continuamente reciclándose este elemento tan vital, que es el agua que está aquí abajo, se evapora, llega a las nubes, ahí se condensa y vuelve otra vez a bajar. Eso es lo que está queriendo decir. Y después empieza y dice, produzca la tierra hierba verde, y que dé simiente y plantas fructíferas que den fruto conforme a su especie, y contengan en sí mismas su simiente sobre la tierra. Palabras muy curiosas. Que dé simiente. ¿Qué es simiente? Semilla. ¿Para qué? Para que el acto creador de Dios no tenga un final, sino se pueda seguir extendiendo. O sea, Dios no va a volver a crear una planta. Ya la creó, pero le puso semilla. Y esa semilla es la reproductora del acto creador de Dios. Y otra cosa que también es curiosa, a la hora de crearlas, es una orden lo que Él da, y dice, produzca. El cuarto día, dice, haya lumbreras o cuerpos luminosos en el firmamento del cielo, que distingan el día y la noche, y señalen los tiempos o las estaciones, los días y los años, a fin de que brillen en el firmamento del cielo y alumbren la tierra. Cuarto día de la creación. ¿Qué hace Dios el primer día? El ordenar, ¿no? ¿Y qué nos dice el Génesis? ¿Cómo empieza ese día? Fiat lux. El fiat es hágase. Entonces, en el primer día, Dios dice, fiat lux, hágase la luz. Y todos pensamos que es la luz, o sea, las estrellas, la luz que nosotros vemos, que usamos. Pero, si nos damos cuenta, hasta el cuarto día es cuando crea el sol, las estrellas y todos los astros del firmamento. Entonces, ¿a qué luz se referirá? ¿Mande? Ah, caray. A la creación angélica. A la creación angélica. O sea, porque si se fijan en todo el relato de la creación no aparecen los ángeles como tales. Y los ángeles son creados, hay que recordar eso, son creados. Entonces deberían de haber aparecido, y sí están, pero los pone como luz. ¿De acuerdo? Entonces en el cuarto día es cuando crea los astros del firmamento. En el quinto día dice, produzcan las aguas, reptiles animados que vivan en el agua, y aves que vuelen sobre la tierra. Creó pues Dios los grandes peces y los animales que viven y se mueven, producidos por las aguas según sus especies, y asimismo todo lo volátil según su género. Y vio Dios que lo hecho era bueno, y los bendijo diciendo, creced y multiplicaos y henchid las aguas del mar, y multiplíquense las aves sobre la tierra, con lo que de la tarde y mañana resultó el día quinto. Según su especie y según su género. Esto hay que recalcarlo. ¿Por qué? Porque en la actualidad la teoría de la evolución nos está haciendo mella en las mentes de todos nosotros. Y estamos casi convencidos de que la evolución existe como tal. Bueno, empezando por la revelación pública, o sea, por la palabra de Dios, nos está poniendo un detente, no va por ahí, según su especie y según su género. Y si volvemos otra vez al principio, dice, produzcan
es una orden de Dios. Y cosa curiosa, cuando Dios da la orden, aparece el ser, pero aparece ya vivo. Aparecen las plantas vivas, con simiente. Aparecen los animales vivos, con simiente, según su especie. Entonces, es una orden de Dios la que está produciendo tanto el ser como la vida. Cuando llega al sexto día, entonces dice, produzca la tierra animales vivientes en cada género, ¿sí? Reptiles, bestias silvestres, domésticos, según sus especies. Y fue hecho así. Otra vez, es una orden de Dios que hace que aparezca el ser y aparezca ya vivo. Pero al final de ese mismo día dice, y por fin dijo Dios, hagamos al hombre. Primera cosa total y absolutamente distinta, no es una orden. Es Dios mismo que se pone en acción para crear al hombre. No es orden, es acción de Dios. Y segunda cosa interesante, dice hagamos. No es singular, es plural. Aquí nos está ya empezando a decir que son varios. No dice más, simple dice hagamos. Pero es el primer indicio de la Trinidad. O sea, es la Trinidad que se compromete a crear al hombre. Y luego dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, y domine los peces del mar, a las aves del cielo y a las bestias y a toda la tierra, y a todo reptil que se mueve sobre la tierra. ¿Se acuerdan que ayer habíamos dicho que toda la creación fue creada para nosotros? Nosotros somos el punto final de toda la creación, porque todo fue hecho para nosotros. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso que estuvimos hablando? Bueno, pues aquí está la base de eso, ¿no? Dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios le creó, los creó varón y hembra. Y cosa curiosa, Dios es trino. ¿Y nosotros? Para ser imagen y semejanza de Dios deberíamos de ser trinos, ¿no les parece? Ayer hablábamos de dos naturalezas en el hombre. La naturaleza física, animal que tenemos, y una naturaleza espiritual, que es el alma, el espíritu, con las tres potencias del alma. ¿Y cuál será la tercera? ¿Mande? Se oye así medio quedito, la divina. La divina. O sea, el hombre es creado a imagen y semejanza de Dios con una naturaleza divina, que no le corresponde por naturaleza, sino le es dada por don. Y ahorita lo vamos a ir viendo, es simplemente un adelanto. Somos trinos. Entonces, ¿qué otra cosa de particular hay? Ya está el hombre, pero no está vivo. O sea, todavía no está vivo. Es una simple estatua formada por Dios. Recordemos, es una alegoría. No es que Dios tenga manos y se haya puesto a formar una estatua con barro. ¿Cómo apareció? ¿Quién sabe? Eso es cosa de Dios y el día que quiera nos lo va a revelar. Pero es lo que nos indica es que es Dios mismo quien nos forma, pero no está vivo. Dice, para darle vida
¿qué hizo Dios? ¿Le dio una orden? Le puso, le sopló, lo alentó, ¿sí? Dios saca de sí mismo algo y le pone su aliento, y dice la Biblia, le dio su aliento en las narices. Vamos a leer algo que Jesús nos dice. Dice, le inspiró en el rostro un soplo o espíritu de vida, y quedó hecho el hombre viviente con alma racional. El Señor Dios formó al hombre con el fango de la tierra y le inspiró en la cara el soplo de la vida. No piensen que fue para darle vida. No. Para dar a los animales domésticos o selváticos, cuadrúpedos, reptiles, peces, pájaros, cualquiera que fuera, no tuvo necesidad de insuflar en su cara el soplo vital. Los creó y basta. El soplo de Dios es el alma vida. Es el aliento del Espíritu de Dios que se vuelve espíritu vital en el hombre. Si nos fijamos en esta última frase, es el Espíritu de Dios que se vuelve espíritu vital en el hombre. Lo que le está dando al hombre es su propia vida. ¿Cuál es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos lo está comunicando para que sea nuestra vida. No es para darme vida, sino para que se vuelva mi vida. Y esta es la tercera naturaleza del hombre, la divina, que no es por mí, no es algo que me corresponda como tal, pero Dios me la quiere dar, y ayer vimos el por qué y para qué. ¿De acuerdo? En los escritos de Luisa, vamos a leer una fracción de un escrito de Luisa que dice: hija mía, nada has dicho de la creación del hombre, de la obra maestra de la potencia creadora, donde el Eterno, no a gotas, sino a olas, a ríos, ponía su amor, su belleza, su maestría, y llevado por el exceso de amor, se ponía a sí mismo como centro del hombre. A sí mismo, el Creador. ¿Quién es el Creador? Dios, la Trinidad. Dios Padre es el que toma la parte actuante, pero donde está el Padre está el Hijo, y donde está el Hijo y el Padre está el Espíritu Santo. Es la Trinidad que se pone en el hombre como centro de vida. Dice, por el exceso de amor se ponía a sí mismo como centro del hombre, pero él quería al hombre como una digna habitación. ¿Qué hace entonces esta majestad increada? Crea al hombre a su imagen y semejanza, y desde el fondo de su amor hace salir un respiro, y con su aliento omnipotente le infunde la vida, dotando al hombre de todas sus cualidades proporcionadas a la criatura, haciéndolo un pequeño Dios. ¿Podría Dios ser nuestra vida si no contara con todo lo que Él posee? ¿Y qué cosas posee Dios? Lo más normal es que digamos todo, ¿sí? Bueno, y yo les pregunto, ¿y qué es todo? ¿A qué se refiere con ese todo? ¿Dios posee la creación? Pues sí, pero la creación es obra de Él.
o sea, pero como posesión natural de Dios. ¿Qué será? ¿Qué habrá en él? O sea, sus atributos. Omnisciente, omnipotente, omnipresente, es la bondad, son todos sus atributos, bondad, misericordia, pureza, santidad, potencia, todo. Todo eso que le pertenece por naturaleza, a la hora que se pone en el hombre, ¿qué le está dando? Todos sus atributos. Todos sus atributos. ¿Para qué? Para que este Dios que está en nosotros, esta divinidad que está en nosotros, se sirva de nosotros para vivir fuera de la Trinidad, lo que ayer hablábamos del Verbo eterno, la necesidad de por qué se tiene que encarnar. Y gracias a esa presencia de la divinidad en el hombre, es que ahora Dios puede subsanar su necesidad de naturaleza, de amor, de seguir amando a un ser igual que Él. Dios nos hizo iguales que Él, a imagen y semejanza. Adán actuaba con esta potencia, con esta infinitud en su interior, y todo lo que hacía Adán, ¿de dónde salía? De Dios. Por lo tanto, todos los actos de Adán eran actos ¿de quién? De Dios, eran actos divinos. Los actos de Adán, hechos gracias a la presencia de Dios en su interior, eran actos divinos. Y cada acto de Dios participaba de los atributos de Dios. O sea, ¿qué santidad tendría Adán? La misma de Dios, la santidad divina. ¿Qué pureza tendría Adán? La pureza divina. ¿Qué sabiduría tendría Adán? La sabiduría divina. ¿Qué bondad tendría Adán? La bondad divina. Y así, síganle todo lo que se les ocurra. Porque son los atributos de Dios que ahora están en el hombre porque Dios está en el hombre. Y Dios quiere compartir con el hombre. O sea, no es que Él me use a mí, sino nos usamos mutuamente. O sea, porque Él me usa para poder tener vida fuera de la Trinidad, aquí en este mundo. Pero yo lo uso para tener una santidad igual a la de Él. Ahora formamos unidad. Ahora somos uno con Él. ¿Se acuerdan del Evangelio de San Juan? Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Esta es la finalidad de nosotros. Para eso fuimos creados. No fuimos creados para llevar esta vida que llevamos. Esta vida es usurpación que hemos hecho de nuestra verdadera finalidad. Pero vamos a seguir. Entonces, haciendo de Él un pequeño Dios. Dice, no fue así al crear al hombre. Bueno, está hablando. Y dice, en verdad, es verdad que su origen es mi fiat, o sea, del hombre, su acción, pero no me bastó, sino que llevado por un exceso de amor, le di el aliento, queriendo infundirle mi misma vida. Lo doté de razón, lo hice libre y lo constituí rey de todo lo creado. Ya habíamos hablado ayer de la libertad.
Era necesaria la libertad para poder aceptar y vivir esto, porque Dios es libre. Yo no podía ser forzado a esto. Para eso me fue dada la voluntad humana, para usarla como punto de escoger. ¿Qué escojo? ¿La vida divina que Dios me quiere dar o una vida alejada de Él? Una vida mía, sin Dios. Eso es lo que hemos hecho siempre. Entonces nos constituye reyes de todo lo creado y nos infunde su misma vida. Dice, pero el hombre ingrato, ¿cómo me ha correspondido? Entre todo lo creado, solamente Él se ha vuelto el dolor de mi corazón. Y además, ¿qué decirte de mi trabajo en la santificación de las almas? No solo un fiat, no uno mi aliento, sino que pongo a su disposición mi misma vida, mi amor, mi sabiduría. Pero cuántos rechazos, cuántas derrotas recibe mi amor. En otra lectura de Luisa dice, la creación del hombre fue el centro donde nuestra divinidad concentraba todos los bienes que debían surgir en la criatura. Poníamos en ella vida divina y voluntad divina, vida humana y voluntad humana. La vida humana debía servirnos de habitación y las dos voluntades fundidas juntas debían hacer vida en común, con sumo acuerdo. Más bien, la voluntad humana debía tomar de la nuestra para formar sus actos, y la nuestra debía estar en acto continuo de dar de lo suyo, para hacer que la voluntad humana quedase modelada y toda uniformada en la divina voluntad. Si se fijaron, dijo fundidas. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estamos queriendo decir nosotros cuando decimos que algo se fundió? Se derritió, ¿sí? Y si son dos cosas que se funden, se juntan. ¿Qué pasaría si se unen, si se ponen dos materiales diferentes y se funden? ¿Y qué resulta? Una aleación. Y eso sí es que son compatibles. ¿Sí? Entonces, para que realmente sea uno, necesitan ser del mismo material. Vamos a poner oro y vamos a poner fierro. ¿Qué pasaría si yo pongo oro y fierro y los fundo? Se van a ver, probablemente se adhieran, pero se van a ver perfectamente el oro y el fierro porque no se mezclan. Eso es la aleación, vamos a decirlo así. Pero si yo pongo un objeto de oro, un anillo de oro, y pongo un collar de oro, y los fundo, ¿qué resulta? Oro, con una forma diferente, pero oro. ¿Y eso ya se perdió el anillo? No, ahí está dentro. ¿Ya se perdió el collar? No, ahí está dentro, pero están formando un solo objeto. Si volvemos a ver lo que nos dice aquí Jesús, dice, las dos voluntades debían ser. Dice, poníamos en ella vida divina y voluntad divina, vida humana y voluntad humana. La vida humana debía servirnos de habitación, y las dos voluntades fundidas juntas debían hacer vida en común,
con sumo acuerdo. O sea, ¿qué nos está diciendo? Que ahora ya no son dos, es una sola y hacer vida en común. Cuando Dios quiere algo, en ese momento la criatura está queriendo lo mismo. Cuando Dios decide hacer algo, la criatura está decidiendo lo mismo. Yo sé que suena raro, les voy a preguntar. En la pasión de Jesús, ¿Jesús fue obediente? Se equivocaron, terrible equivocación. Porque eso querría decir que Jesús tiene que aceptar una voluntad del Padre que no es su propia voluntad. La obediencia siempre va aceptando la voluntad de otro. No es mi voluntad, es obediencia. ¿Qué pasaría si Jesús tiene que someterse a la voluntad del Padre? ¿Mandé? Bueno, perdería la libertad en primer lugar y habría un choque de voluntades, la voluntad de Jesús y la voluntad de Dios. Serían dos seres diferentes. Dos seres diferentes. Eso lo vamos a ver en la noche, por eso es que quiero platicar de la pasión, aprovechando esta plática. Digo, esta época. Tenemos un malentendido. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Y estamos pensando que Jesús, fíjense lo que voy a decir, que Jesús tiene miedo en ese momento. Tiembla ante lo que viene porque lo sabe, y en ese momento implora al Padre, decir, Padre, si es posible, no me hagas pasar por esto. Pero, pues ni modo, hágase tu voluntad. ¿Les parece un Jesús como lo que es? ¿Segunda persona de la Trinidad? Por supuesto que no. Le voy a contestar algo que no le va a gustar. Con las palabras de San Juan. ¿Le parece? Todo aquel que se pare a Jesús, ese es un anticristo. ¿Qué quiere decir que se pare a Jesús? ¿Que lo veamos como hombre o que lo veamos como Dios? No, es uno. Uno. Punto. No hay, son dos naturalezas en la misma persona. En la misma persona, es uno. Entonces, eso no es que como hombre estaba haciendo eso, teniendo miedo, y como Dios le decía, aguántese. No, no es así. No es un Jesús que está pidiendo misericordia. Jesús quería sufrir. Jesús vino a sufrir. Jesús amaba el sufrimiento, porque el sufrimiento representaba la posesión de ustedes. Por eso amaba el sufrimiento, porque usted la iba a tener gracias al sufrimiento, porque a cada uno de nosotros nos va a poseer por el sufrimiento. Entonces no digamos que Jesús tuvo miedo, tiene otra explicación, ya lo veremos en la noche, pero no es esa. ¿Jesús era obediente? Por supuesto que no. Jesús es la obediencia. Y lo que el Padre está queriendo en ese momento, Jesús lo está queriendo en ese momento. ¿Jesús quiere ser flagelado? Sí, en el mismo instante en que el Padre está queriendo que lo flagelen. ¿Jesús está queriendo ser crucificado? Por supuesto, porque en ese momento el Padre está queriendo que lo crucifiquen. Es la misma voluntad. Si decimos que no, entonces son dos voluntades. Y si son dos voluntades, son dos seres diferentes.
Y si son dos seres diferentes, la Trinidad ya no es Trinidad o Jesús no es Dios. ¿Sí se entiende? Jesús está queriendo lo que el Padre quiere en ese momento. Eso quiere decir estar unificado en la voluntad, hacer una sola voluntad. Está Jesús con Poncio Pilatos. Lo presenta Poncio Pilatos después de haber sido flagelado Jesús, coronado de espinas, le quita el manto y ¿qué dice? Eche homo, aquí está el hombre, véanlo. Y luego ¿qué pregunta? ¿Qué quieren que haga con él? ¿Qué le contestan? Crucifícalo. Y entre toda la asistencia de todas las personas que estaban ahí, estaba María. ¿Qué habrá gritado María? Crucifícalo. Porque si ella grita no, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera puesto en contra de la voluntad de Dios. Se hubiera puesto en contra de la voluntad del Padre y ya no hubiera habido unidad con María. Digo, de la voluntad de María con la voluntad del Padre. Con todo el dolor de su corazón, pero María tuvo que gritar, crucifíquenlo. Y si lo hubieran perdonado, vamos a poner ese punto, si el pueblo se hubiera puesto magnánimo y hubiera dicho, déjenlo libre, ya sufrió suficiente, ¿qué hubiera hecho María? ¿Mandé? Lo hubiera agarrado y lo hubiera puesto en la cruz y lo clava a ella. Parece absurdo lo que estoy diciendo, pero la voluntad del Padre era que su Hijo, que Jesús, muriera en la cruz. Y como Abraham con su hijo. O sea, pongamos ese ejemplo. Es un ejemplo de obediencia, no es un ejemplo de unidad. Pero ¿hasta dónde puede llegar la obediencia, la simple obediencia humana? Hasta ese punto de Abraham. Por eso es que Abraham se convierte en el padre de la fe. Obedece a Dios, él no sabe nada. Yo creo que si Abraham hubiera conocido la divina voluntad, se lanza con todo aquí, porque era exactamente eso. Quitó hasta los apegos, los sentimientos más fuertes del ser humano. Su propio hijo. Y entendamos que Abraham era un anciano. Y su esposa era una anciana. Que no habían tenido hijos. Que no habían podido tenerlos y menos podrían tenerlos ahora ya en la ancianidad. Es un regalo de Dios, es una manifestación de Dios para él. Ahí está tu hijo. Y se embaraza Sara a los 80 años. Y tienen su hijo, ¿cómo lo habrá querido? Sin embargo, Dios le dice, sacrifícamelo. Y no lo duda. Primero Dios me lo dio, Dios me lo quita, adelante. Y se lleva al hijo y está a punto de matarlo cuando dice, espérate, tranquilo. Nada más quería ver si eras fiel o no. Si eso hace la obediencia humana, ¿qué no hará la unidad de voluntad con Dios? ¿Sí se entiende eso? Unidad es fundir las dos voluntades en una sola. Ahora es una sola voluntad. Dice, bueno, entonces quedamos que le dio vida humana, vida divina, voluntad humana y voluntad divina. Dios nos dotó con 3 potencias, ¿sí? El alma tiene 3 potencias, que es voluntad,
inteligencia y memoria. En la voluntad refulgía el Padre Celestial, la voluntad divina, la potencia de Él. En la inteligencia es el Hijo quien nos participa de su inteligencia. Y en la memoria es el Espíritu Santo que se manifiesta el amor de Dios. ¿Qué no debería de ser amor en vez de memoria? ¿Qué no las tres potencias del alma deberían de ser inteligencia, voluntad y amor? Para que fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y entonces por qué nos dio la memoria? Esto no está en el tema, pero es interesante entenderlo. ¿Por qué la memoria? Para recordar, bueno, de dónde venimos, perfecto. Pero ¿cómo podemos llegar a amar si no tenemos memoria? Cuando ustedes conocen o conocieron a su media naranja, conocen a alguien que les interesa, ¿qué hicieron? Primero lo vieron, la vieron, les gustó, les agradó, se acercaron, entablaron una relación y se quedaron de ver al otro día. Y al otro día ustedes se despiertan y dicen, ¡ay! Y no se acuerdan de nada. No van a la cita. Después de una semana o de 15 días se la vuelven a encontrar, se lo vuelven a encontrar. ¡Ay, qué agradable persona! Se vuelven a acercar, otra vez las mismas palabras, todo igual. Y, oye, nos vemos mañana. Y se paran al otro día y en babia. ¿Podrían llegar a amarlo? Nunca. El amor, la memoria es la base, el fundamento del amor. Si no hay memoria, no hay nada. Y esto es la participación de un atributo de Dios. ¿Dios tiene memoria? ¿Sí? ¿Sí tiene memoria? Se equivocaron. Qué cosa tan terrible, puro tache se ve. Puro tache. Dios no tiene memoria, porque Dios no vive en el tiempo. Dios vive en la eternidad y la eternidad es un eterno presente. No hay pasado ni hay futuro, todo es presente. ¿De acuerdo? Entonces, para Dios no es necesaria la memoria. Para nosotros sí. Y sobre todo para recordar cómo fuimos creados, de quién venimos y poder llegar a amar a Dios al recordar todo lo que ha hecho por nosotros. En ese sentido. Entonces, las tres potencias del alma es el atributo en donde Dios va a poner sus propios atributos. La voluntad divina tiene que montarse sobre la voluntad humana. La inteligencia divina tiene que ponerse donde se pone la inteligencia humana. Y el amor divino, donde está la memoria. Ese es su sede, su lugar. ¿De acuerdo? Sí. Decía un enfermito de Alzheimer, pues ya perdió a Dios, se mueve en un vacío, perdió todo sentimiento de afecto, cualquier cosa que lo pudiera correlacionar con la misma humanidad y Dios. La pregunta, ¿qué pasa con esas personas que pues están como muertas en vida, ¿no? Vamos a hacer un
Un ejemplo tonto, pero un ejemplo que nos va a poder ilustrar. Ya ven que cada día estamos haciendo cosas más inteligentes, teléfonos inteligentes, en fin, todo es inteligente. Entonces vamos y compramos el último grito de la moda en coches. Es un coche súper inteligente. No hay que hacer nada, todo lo hace el coche. Nos subimos en nuestro coche, cerramos la puerta y le decimos, llévame lejos de este retiro porque no quiero oír tantas cosas horribles. Y de repente el coche, en vez de arrancar e irse, ¡pum!, prende las luces. Y las personas que están afuera dicen, ay, mira qué raro, pues es de día, está prendiendo las luces. Y usted ve que no se mueve, le dice, ¡que me lleves! Y toca el claxon. Échate en reversa, y agarra y prende el motor, pero no se mueve. Apágalo y ¡bum!, sale en reversa volado y casi atropella a una persona. ¿Qué van a decir? Este desgraciado está loco, ¿no? ¿Sí se entiende lo que quiero decir? O sea, el coche inteligente no responde, se le descompuso la computadora y hace cosas totalmente absurdas. Entonces, estamos pensando, los que estamos fuera, que él, el que está dentro del coche, está loco. ¿Sí? El coche soy yo. El conductor es mi alma. ¿Habrá almas con Alzheimer? ¿Habrá almas paralíticas? ¿Habrá almas con gripa? ¿Con influenza H1N1? ¿No? El alma no se enferma. ¿De acuerdo? Y el alma es el conductor de este coche. Y este coche se enferma. El alma da una orden y yo hago otra cosa. ¿De acuerdo? Y todo el mundo que me ve dice, está loco. Ahora ya no dicen está loco, tiene Alzheimer. ¿Sí? ¿Sí queda? No podemos perder a Dios. El alma es espiritual. No está sujeta a las leyes de la materia. Por lo tanto, no se enferma. No hay deterioro, no hay almas viejas ni almas jóvenes. No hay almas feto, ¿sí? No hay almas bebé, no, es alma, punto. ¿De acuerdo? Dice, ahora no hay vida, tanto humana, espiritual y divina, que no tenga necesidad de alimento para crecer. Creo que eso también es muy claro. Para fortalecerse, embellecerse y felicitarse. Nosotros poníamos nuestra vida divina en el hombre porque era incapaz de recibir toda la plenitud de nuestro ser divino. O sea, Dios se quería dar en totalidad a nosotros, su ser. Pero el ser de Dios es infinito. Entonces no nos cabe. Somos incapaces de poder albergar lo infinito porque somos finitos. Y se pusimos en él cuanto podía contener de nuestra vida, dándole libertad de hacerla crecer cuanto más pudiera y quisiera. Pero nuestra vida en el hombre, para crecer, tenía necesidad de alimento. He aquí la necesidad de poner en él una voluntad divina. Nuestra vida divina no se habría adaptado a alimentos de voluntad humana. ¿Qué es lo que nos ha hecho crecer hasta ahora? Sí, nada más que la Sagrada Eucaristía, desde que yo era embrión, no la he recibido y me hizo crecer.
Me hizo crecer, me convertí en feto, después nací, crecí, aprendí y después de algunos años empecé a recibir la Eucaristía, que ya es en la parte espiritual. Pero ahorita estoy hablando de la parte material. O sea, ¿qué es lo que nos ha hecho ser ahorita lo que somos? Todos nuestros actos. O sea, cada acto es como un tabique, como una pared, como una casa. Cada acto es un tabique que vamos poniendo. La voluntad